Pues muy buenos días, estamos aquí en el arranque, hoy miércoles, y seguimos un poco en la línea que comenzamos la semana pasada. Pasa que ha habido una serie de problemas a veces protocolarios y de compromiso. Les comentaba la semana pasada que quería traer, y estoy trayendo, a los número uno de cada partido, con o sin representación en la CEA autónoma, para, en cierto modo, analizar este final de curso político. Lo que ha ocurrido, es que, como les decía, bien por problemas de agenda o incluso de transporte, las entrevistas se han alargado. Hoy tenemos a José Miguel Tasente, el cual ya lo presento, máximo responsable de Vox. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Él es consciente de toda esta historia porque Sí. hemos estado hablando a micrófono cerrado todo lo que ha estado pasando y lo que pasa y lo que va a seguir pasando. Pero yo he caído un poco en la inocencia de creer que estamos a final de un curso político, y de final de curso político nada. Han comenzado, ya lo decimos oficialmente, ni siquiera oficiosamente, han comenzado la campaña electoral o el conjunto de campañas electorales para el año que viene, en mayo del año que viene, final de mayo si mal no recuerdo, y después las generales para final del año que viene. El ambiente de ruedas de prensa, ayer por ejemplo hubo un montón que rozaban incluso hasta lo que llaman la contraprogramación, o sea, cuando un partido se contraprograma con el otro para que hasta los pobres periodistas tengan problemas para poder llegar, ¿no? El ambiente un poco duro, arisco, tanto a nivel de ruedas de prensa como en las redes, con los seguidores de ambos partidos. Esto no es normal en un mes de julio, vamos a ser sinceros. Esto es solamente el principio de algo que veíamos venir, pero para otoño, pero ya ha comenzado, que es la campaña política. ¿Hemos comenzado la campaña política, señor Tasente? Pues nos la han comenzado, por lo menos. O sea que, pues nada, estamos en el ruedo y bueno, pues si los toros han empezado ya a salir, habrá que empezar a torear y ya no cabe seguir con análisis y con proyectos y con historias, ¿no? De todas maneras, nosotros teníamos previsto ya en Vox un verano no ocioso, un verano con actividades, con cosas, bueno, irán saliendo una detrás de la otra. Y bueno, dependiendo del tono político, pues a lo mejor hay que pisar un poquito el acelerador también, claro, porque realmente hay que estar en el ambiente, ¿no? Se prevé, es una previsión, atención, Sí. no es oficial, que ciertamente las locales autonómicas a nivel nacional serán en final de mayo, y las generales siempre se comenta aquello de la van a adelantar, pero es posible que no las adelante el presidente Sánchez, porque el año que viene, lo vuelvo a decir por si algunos no se acuerdan, España preside la Unión Europea y eso solamente pasa cada 13 o 14 años, con lo cual el presidente que le toca, y a este le ha tocado, no va a soltar esa oportunidad. Ese semestre yo creo que lo va a aprovechar. Hombre, y lo va a prolongar. Ha aprovechado incluso 3 días de la cumbre de la OTAN, no le cuento 6 meses de la Unión Europea, se lo va a pasar chicha. Así que yo creo que las elecciones serán en octubre, noviembre, que es lo que nos interesa. Sí, es decir, el agotar esos 6 meses, yo pienso. Sí, posiblemente. Bueno, vamos a hablar un poco de ese ambiente ya político, vamos a hablar como si estuviéramos en campaña, casi como si las elecciones fueran en el mes que viene. Lo que sí nos hemos dado cuenta, y no es una crítica, es un hecho, es que la oposición, ustedes, el PP en este caso, pues dan ruedas de prensa analizando, criticando la gestión local, se puede entender, y luego la inversa, la defensa de esa gestión. Lo que nos ha sorprendido, lo esperábamos, pero lo que nos ha sorprendido es que haya una crítica dura, en plural, y temas de pasillo de poder que no voy a citar ahora, que conocemos los periodistas, entre PSOE y CPM, CPM y PSOE. Tanto que durante unos días parecía que Vox y el PP estaban en las gradas mirando un partido de tenis. Bueno, es que no paran de darse picotazos públicos o privados. Vamos a ver, usted entrevistó al señor Aberchán en su programa, pues quizá el martes o miércoles de la semana pasada, no recuerdo. Fue el lunes el señor Imbroda, el martes Gloria Rojas, si mal recuerdo, el miércoles que fue Aberchán. Sí. Lo estuve viendo en directo y una de las cosas que dijo el señor Aberchán y me sorprendió, que era bueno, que era deseable, ese enfrentamiento entre CPM y PSOE. A mí me sorprendió mucho porque, hombre, entre dos partidos que están llevando conjuntamente el gobierno de la ciudad, parece que no es normal que haya un enfrentamiento y un enfrentamiento de este tipo y de este nivel y público además. Ya no es que haya discrepancias de despacho. Bueno, él lo veía como algo muy positivo, sinceramente creo que no lo es. De hecho, para la gobernabilidad de Melilla estamos viendo los resultados y creo que se está haciendo muy poquito. Y posiblemente tenga que ver con este enorme enfrentamiento, conflicto que hay entre las dos grandes patas del gobierno, porque el tercer sustento pues era casi simplemente a título de completar esos 13 que hacen falta para la mayoría. Vamos a ver, CPM
CPM, el mismo señor Abertzan lo dijo, se postula como un partido muy radicalmente de Melilla, muy localista, lo repitió en varias ocasiones. Dice que todos los demás son partidos nacionales. Bueno, claro, son partidos de ámbito nacional, que además yo creo que a Melilla le viene muy bien. Es decir, tanto localismo que queremos aislar todavía más a la ciudad. Pero en todo caso, esos planteamientos no deberían llevar al conflicto permanente en el que estamos viviendo entre, ya digo, los dos principales factores del gobierno de Melilla. Así nos va, por desgracia. Dice usted que veíamos los otros partidos desde la barrera. Hombre, es que no nos vamos a meter por medio del propio gobierno. Allá ellos verán lo que hacen y hasta dónde llegan sus disputas. Algo esperábamos. Decíamos, hombre, quizá un mes o dos antes de las elecciones, yo esto lo estuve hablando casualmente ayer con alguien del Partido Socialista, decía, hombre, esperábamos que 1 o 2 meses antes de las elecciones, pues quizá marcaríamos todos nuestro territorio y en ese momento quizá aparecerían pues, discrepancias o lo que sea elegantemente expuestas entre CPM y PSOE. Pero que esto esté sucediendo a 10 meses vista de las elecciones ya asombra. Y la verdad es que viene de antes también, si recordamos, no es algo inmediato de ahora. Además es que es deliberado, quiero decir, que no ha sido un mal momento por un mal tema. No. La sensación de que lo tenían preparado. Sí. Y por cualquier cosa. Y por cualquier cosa, ya sí. Y realmente si echamos la vista atrás, ¿no? Como cuando la denuncia esta del avión que cogió el señor Abertzan con su hija, que se llevó a la península, no sé qué, pues resulta que parece ser que eran filtraciones pues de unos o de otros, pero dentro del propio gobierno. Muchas más cosas, yo ahora no las recuerdo ahora mismo una por una, pero ha habido una serie de incidentes graves y salidos de ese conflicto no latente ni larvado, sino un conflicto abierto y manifiesto. Sorprende mucho, desde luego, y ya digo, así nos va. También explica el desgobierno, ¿no? Vamos a hablar de temas que han ocurrido desde la última vez que vino, una de ellas muy nuestro, muy de Melilla, que es no el intento, la entrada de unos 100 y pico inmigrantes de un grupo de 500 que a su vez pertenecían a un grupo de 2.500. Eso es. O algo así. Vale, la entrada fue dura, como siempre, muy dura. Entraron incluso relativamente pocos, teniendo en cuenta casi los que podrían haber entrado. Las fuerzas de seguridad de ambos países los pararon. Lo que no supimos después es que tras esa entrada, noticias, etcétera, medios de comunicación allí, nos fuimos todos a nuestras casas y bueno, pues esto hasta la siguiente. Y en ese momento se estaba desarrollando una tragedia en Marruecos. Y subrayo lo de Marruecos, porque el que les habla está muy harto, ustedes también, de que políticos o incluso agencias de calibre como Europa Press pongan lo de tragedia en Melilla. Y no es Melilla. Cuando empiezas a no saber dónde está la tragedia, es que ni el político vale, ni la agencia informativa tampoco. Aunque nos separan unos pocos metros, la tragedia fue allí, los subsaharianos estaban allí, y los que crearon la tragedia, si ellos fueron las fuerzas de seguridad de allí. Además, no nos enteramos hasta después, por una serie de fotografías. Y todavía sigue con el tema de tragedia en Melilla. Bueno, vamos a ver, le preguntaría a usted quizás la doble pregunta. ¿Se esperaba la situación de la entrada? Fue decepcionante en el hecho, muy violenta, pero lo otro fue una tragedia brutal. Estamos hablando de mínimo 23 muertos, se habla de 37, y también se habla que, por cierto, en Marruecos lo confirmó al principio y luego lo acalló, la posibilidad de que haya muerto también gendarmes. En esto quiero hacer énfasis también. Bueno, primero, suscribir, como dice usted, oiga, esos hechos luctuosos, lamentables desde todos los puntos de vista, sucedieron en Marruecos, no en España. No es lo mismo, no es lo mismo. Eso por una parte. Por otra, efectivamente, los niveles de violencia es que lo veníamos denunciando nosotros porque las fuerzas y cuerpos de seguridad lo venían manifestando. Están siendo cada vez más violentas. Cada vez más organizadas desde un punto de vista de tácticas, incluso de tipo militar, para ser más eficaces en el asalto y para romper las barreras que le pueda hacer la policía y guardia civil. Es decir, no estamos hablando de un grupo de personas necesitadas que bueno, pues se aproximan aquí y como pueden pues ven la manera de entrar. Bueno, eso quizá hace muchos años era así, desde luego hoy no es así. Todo esto está organizado, hay redes mafiosas que están haciendo esto, lo sabemos, y entonces esto es lo primero que hay que considerar, es decir, cuidado porque no son exactamente personas que llegan empujadas por la necesidad
y que de la manera que ellos pueden, pues intentan entrar. No, se organizan para ejercer una violencia que sea muy difícil de contener y, por lo tanto, poder alcanzar su objetivo, que es entrar de manera ilegal en Europa. Eso por una parte. Por otra, efectivamente, la desgracia y los muertos que hubo, hay que considerar también a los muertos de la parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad y incluso del ejército de Marruecos. Es verdad que se habló, lo dice usted en un principio, se hablaba, se había filtrado que si 5, incluso se nos había filtrado de qué cuerpos eran cada uno de ellos, pues unos eran de la Mejanía, otros eran del ejército, en fin, aquello, había un reparto, ¿no? O sea, eran 5 que daba la impresión de estar bien justificados, ¿no? Eso de la parte, ya digo, de fuerzas y cuerpos de seguridad. Hombre, es previsible que en un enfrentamiento de este tipo, si de las fuerzas de seguridad mueren 5, el enfrentamiento tiene que ser violentísimo y significa que de la otra parte, en principio, debe haber más. Es decir, eso parece que por la lógica de las cosas, ¿no? Es triste, es horrible, a nadie le puede satisfacer semejante situación. Ahora, lo que tenemos que pensar es, si los guardias marroquíes cumplen con su deber y se encuentran a lo mejor también sin medios materiales ni físicos para hacer frente a semejante avalancha y al número de personas, pasaban de 2.000 inicialmente, como usted dice, pues 2.000, de las cuales llegan 500 a la valla, de las cuales consiguen pasar, pues a lo mejor entre 150 y 200, ¿vale? Bueno, pero es que a todo esto, si a las fuerzas marroquíes no les dan los medios suficientes, si además no hay una prevención de evitar que se junten por los montes grandes grupos de personas, si además no hay algo previo, que es, oiga, esta gente cómo está entrando en el país, digo en Marruecos, y de qué manera se puede evitar esto, y de qué manera se puede luchar contra las mafias, y de qué manera habrá que actuar en los países de origen para que no haya situaciones especialmente injustas que animen a sus mejores hombres a salir de allí, porque no olvidemos que no se van los más miserables, que no tienen dinero para pagar a mafias, ni tienen fuerzas para acometer físicamente un trayecto largo. Se van en realidad, y esto se dice ya hace muchos años, la gente que se va de esos países, en realidad posiblemente sean los mejores, los que tienen más iniciativa personal, los que tienen esa capacidad de acometer una empresa, como es ponerse a cruzar primero zonas desérticas, a continuación entrar en contacto con mafias, a continuación coger una patera, saltar vallas. Es decir, es una gente con iniciativa, es una gente que tiene que tener un dinero también, esto cuesta y cuesta caro. Si para nosotros nos sorprende que pueda costar 2.000, 3.000, 4.000 euros el trayecto, imagínese para ellos, cuyo nivel de vida es mucho más bajo. Es decir, traducido a nosotros, 4.000 euros, cuantísimo dinero es para ellos, cuantísimo, ¿no? Es decir, que no son los peores los que entran. Por otra parte, también tenemos que pensar que en la medida en que todos estos inmigrantes ilegales manejados por mafias, a veces manejados también por países que los utilizan un poquito como recurso de chantaje, bueno, si toda esta gente se les va permitiendo entrar, en realidad lo que estamos creando es una valla para que entren aquellos inmigrantes que a lo mejor por derecho propio sí podrían hacerlo, porque de verdad sí son perseguidos políticos, o de verdad sí son perseguidos por sus ideas o por su vida, o por... Es decir, este tipo de personas que legalmente podrían venir y que pues a lo mejor ven que los cupos de entrada se están agotando o son cero o se está rebajando el número de permisos que se da, porque precisamente nos están saturando los que entran de manera ilegal. Es decir, hay que evitar el buenismo en todo y hay que ser bueno de verdad. Y bueno de verdad es ayudar a quien de verdad lo necesita, ayudar en el lugar en que hace falta que ayudemos, y a lo mejor los países tienen que ser mucho más serios. La cumbre de la OTAN, ahora está apareciendo una región que es el Sahel, y se está viendo que es una región altísimamente inestable y sobre la que hay que actuar, porque ya no son solo las plagas naturales, las sequías, las hambrunas y demás, es que además hay unos gobiernos locales completamente abusivos. Entonces, quizás la defensa tiene que empezar precisamente por actuar en estos países de origen
y a partir de ahí evitar mafias y a partir de ahí ser muy serios en las fronteras. Hay que ser serios. Hablemos y de se esa seriedad. pasa como hay que pasar, con la ley por Porque, delante, no con el delito por porque delante. esta misma entrada, me refiero a la entrada, Perdón. no lo que pasó en Marruecos, esta misma entrada violenta, hace apenas 2 años se hizo en Ceuta y el ministro del Interior actual, Marlaska, dio órdenes de que esos 110, 115 subsaharianos que habían entrado de forma violenta en Marruecos, perdón, de Marruecos a Ceuta en este caso, fueron expulsados. Claro. Y los expulsaron. Claro. Y fue exactamente el mismo caso. En aquel momento todavía con Marruecos teníamos buena relación, no habíamos aceptado a aquel miembro del Polisario, en fin. Se hubo un par de llamadas entre los ministros de Interior y los que entraron un día, al día siguiente estaban devueltos. Claro, el problema es un poco, y se lo pregunto como miembro de Vox, que ustedes no aceptarían lo ocurrido en el aspecto de que una entrada violenta o violentada, bajo el epígrafe de que es un inmigrante, se permitiera. O sea, el que entra de forma violenta es un, no voy a decir delincuente, pero sí estaría cometiendo un delito. Lo digo porque, claro, las imágenes siempre lo preguntan los ciudadanos. Cuando entras a través de forma violenta y llegas al CETI con una especie de juego del escondite, llegas al CETI y dices, ya estoy tranquilo, ya presento los documentos de que soy perseguido político y aquí no pasa nada. Claro. Pero sí pasa, o debería pasar. Claro, vamos a ver. Si ellos tienen los documentos que demuestran que son perseguidos políticamente, lo que tienen es que entrar con la ley por delante, que la ley permite entrar a este tipo de personas. Pero claro, lo permite de manera legal y siguiendo una tramitación legal que ahora mismo la imposibilitan ellos con estos asaltos masivos. Me dice usted que hace unos años España estaba en buenas relaciones con Marruecos, ahora mismo parece ser que está en unas relaciones, ahora mismo, por las apariencias, se estaría en unas relaciones en un momento inmejorable. Después de la entrega del Sáhara y tal, pues estaríamos ahora en condiciones ideales para decir, oiga, les devolvemos a estos que han entrado y además, como son personas que han realizado un delito continuo, es decir, ellos empezaron agrediendo a la policía en Marruecos, continuaron con la valla y a continuación agrediendo a nuestras propias fuerzas y demás, bueno, también cabe que sean juzgados allá. También cabe que sean juzgados allá. Es un delito continuo que ha empezado en Marruecos, los entregamos a las autoridades marroquíes, que empiecen a juzgar y que en el delito se va a personar España también y que sean castigados allí. Pienso que no habría mayor problema. Lo que pasa es que el problema sobre todo es porque el efecto llamada que produce es esa jugada que dice usted, que efectivamente parece algo así como el parchís. Bueno, he llegado a seguro y ya está, yo he llegado al CETI y yo ahora ya lo que corresponde es que me den una buena habitación para dormir, comida, ropa nueva, no sé si incluso les dan algo de dinero y ya está. Y aquí paz y después gloria, empiezo a tramitar documentación. Dentro de un mes sé que ya me puedo mover libremente por todo el territorio español, que es tanto como moverme libremente por toda la Unión Europea, y ya está, pues efecto llamada, pero como yo digo, efecto llamada hipnótico. Es que claro, el resto de compañeros que han quedado allá viendo esto dirán, pues vamos y ya estamos tardando en volver a saltar la valla. Oiga, si usted los devuelve y Marruecos se hace cargo y Marruecos los juzga, como está juzgando a esos 30 y algo, bueno, pues oiga, pues ya está, se darán cuenta de que saltando la valla no van a conseguir nada y que a lo mejor la valla es preferible pasarla con los documentos que dicen que tienen en la mano y vamos adelante con eso. Es posible que tarden en pasar porque Marruecos, obviamente, y eso es cierto por parte de algunos miembros del Congreso que lo han comentado, ha recibido las presiones pertinentes de Occidente como diciendo, oye, no digo pagar, pero sí, estamos en tu línea política, tema Sáhara, relaciones con Extremo Oriente, incluso con Israel, maniobras militares y, por qué no decirlo, dejar pasar o hacer la vista gorda a los negocios del propio rey alawita. Pero a cambio controla la inmigración. Entonces el problema fue que en el Gurugú no había 300 o 400 subsaharianos, que son relativamente fáciles de desplazar, había 2.500, y eso ya es un regimiento, ya es bastante más complicado. Se ven. No pueden esconderse. Entonces, bueno, después de esta tragedia, que ha sido impactante para todos, obviamente también para los subsaharianos, pues mientras casi contábamos los cadáveres, creo que se han llevado de 1.000 a 1.500 al sur, y en cierto modo además creo que están presionando los marroquíes a los propios comerciantes de Nador para que no les den ni habituallas ni nada a los inmigrantes, para que se sientan, para que no usen esa ruta, al menos la de Melilla, la de Ceuta no lo sé. Así que creo que durante un tiempo van a tardar en volver a intentarlo.
El tiempo lo dirá, nunca mejor dicho. Sí, pero eso no impide que España tenga que poner los medios que están en su mano. Es decir, bueno, que ahora va a haber una coyuntura, es posible, lo que usted dice, razonable, y entonces, bueno, pues ahora durante un tiempo indefinido, que no sabemos si puede ser un mes o 3 meses o un año, no lo sé, pues a lo mejor no va a volver a haber un asalto de este tipo. Bueno, pues primero, ojalá tarde mucho, pero segundo, insisto y repito mucho, eso no impide que todo lo que he dicho, estas vías alternativas, esta actuación sobre los países de origen, esta lucha decidida contra las mafias, todo esto hay que llevarlo a cabo. Y la frontera tenemos que hacerla que sea eficaz. Y eficaz es que la gente entre con la ley por delante, con sus documentos por delante, que las personas entren como tienen que entrar, ¿verdad? No con el delito por delante. Que además terminan este tipo de tragedias. Al final ya vemos cuál es el resultado del buenismo. El buenismo nos lleva a no ser buenos, y lo que hay es que ser buenos. Preguntaría al presidente de Vox sobre un análisis nacional que se pueda extrapolar, o no, en el resto del país, incluyendo Melilla. Hace poco ha habido elecciones en Andalucía, y aquí ha habido un resultado curioso, porque obviamente se habla de un frenazo de Vox. Ya para sí quisiera Ciudadanos, por ejemplo, por un ejemplo, el frenazo que tuvo Vox, o supuesto frenazo, 100.000 votos más, 2 diputados más, tercera fuerza en Andalucía. Pero sí, ciertamente, y esto aparte por parte de Vox, se esperaba más. Se esperaba como mínimo unos 15-16, que ya esto está mal, y con puntas de 20 a 22. Y de repente, bueno, pues no se ha llegado a eso, se ha subido 2 diputados, el gran vencedor fue el PP, que subió el doble, arrampló, entiendo yo, que con todos los votos de Ciudadanos, claro, y con un porcentaje de los votos del PSOE, y bueno, y ahí está, y ahí está. ¿Asumen ustedes que ha habido, insisto, no un concepto de derrota, pero sí un frenazo? No, vamos a ver, el análisis que hacemos, analizamos cada vez que hacemos o vivimos cualquier tipo de acontecimiento, pero eso incluso a nivel local. En la siguiente reunión que tengamos, tenemos reuniones como mínimo cada semana, analizamos lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, lo que se ha hecho muy bien, pero incluso se podría hacer mejor. Bueno, todo se analiza porque de todo se sacan conclusiones. Vamos a ver, nosotros mismos en Vox pusimos el listón muy alto. Decíamos, hombre, vamos a sacar y vamos a hacer... Y esto está bien para iniciar unas elecciones. Es verdad que hay que tener siempre la vista puesta en el gran objetivo, y tener unas expectativas altas y fuertes, porque eso es lo que te da energía para llevar adelante una campaña que son siempre difíciles, y en el caso de Vox, que somos un partido con pocos recursos, son más difíciles todavía. Hay mucha gente que se moviliza, luego no siempre se ve en los medios pues, la efervescencia de Vox. Entonces es verdad que empezamos con muchísima fuerza, con unas grandes expectativas. Oiga, es que hemos subido en términos porcentuales de manera muy interesante. Claro, nosotros mismos habíamos puesto un listón en una determinada altura y ahora parece a nosotros mismos, nos da la impresión, hombre, pues fíjate, queríamos aquello y nos hemos quedado pues 3 o 4 por debajo, o 5 por debajo de lo que esperábamos. Bueno, yo no lo veo exactamente como un error estratégico, es decir, yo creo que hay que apuntar muy al centro de la diana. Ya sabemos que luego, por muchos motivos, porque la bala se desvía un poquito, porque el pulso tiembla un poquito, porque la propia arma pues, tiene un desvío, pues a lo mejor no damos exactamente en el centro, pero nos hemos acercado mucho y desde luego a donde hay que apuntar es al centro, ¿no? Entonces yo creo que fuimos nosotros los que quizá generamos esa hiperexpectativa, y luego de repente una sensación que además duró poco, de que, hombre, esto no salió como queríamos, o puede haber un tinte de fracaso. No lo hubo. De hecho, ahora lo analizamos y decimos, por Dios, lo hemos hecho muy bien, seguimos subiendo, nos hemos puesto como tercera fuerza en Andalucía, que es lo que somos prácticamente en toda España. En algunos sitios estamos algo peor, en otros estamos incluso mejor. Oiga, qué bien, ¿qué más se nos puede pedir y qué más queremos nosotros? Pues seguir así, seguir como estamos, que vamos bien, ¿no? A partir de ahí, ¿qué pasa también? La victoria por mayoría absoluta del PP pues hace que pueda gobernar sin la necesidad, como tuvo en la legislación anterior, de Vox. Bueno, pues oiga, el pueblo soberano así lo ha querido, pues adelante, y vamos a hacer nuestro papel ahora, que ahora empieza el momento
ahora empieza la verdadera campaña, ¿no? De decir, oye, vamos a hacer la cosa bien para la siguiente las encuestas mejorar. le siguen favoreciendo. Se habla de que, por ejemplo, podrían cogobernar en la ciudad de Valencia junto con el PP, o hasta de la propia autonomía de Valencia, y a nivel de elecciones generales para el año que viene, como mínimo, les indican que podrían mantener el número de diputados, que no es tarda mal mantenerlo, y algunos hablan de hasta 10 más. Vale, ¿qué pasa con Melilla? ¿Y qué pasa en Melilla? Porque la campaña ha comenzado, y le digo porque irónicamente o singularmente, su mayor contrincante es, en cierto modo, un potencial aliado al político, que es el Partido Popular, que les veo que están ya en plena campaña, muy directa, no voy a decir el término agresivo, pero sí muy directo. Para ellos sí han empezado la campaña, lo noto, lo palpo, en las redes, en las ruedas de prensa, están más flexibles, tienen su rueda de prensa diaria, o diarias en plural. ¿Qué estamento de población piensan ustedes coger, recuperar o no perder? Vamos a ver, no pensamos perder, es decir, nosotros que tuvimos 2 diputados en su momento, las menos favorables de las encuestas nos dan 4, las encuestas que yo manejo proyectadas al mes de mayo del año que viene nos darían entre 5 y 7, esto no es un invento mío, son entre 5 y 7 la proyección si mantenemos el nivel de subida que estamos manteniendo además, porque nos dicen que tenemos 4, pero el porcentaje de voto va subiendo. Entonces yo creo que inevitablemente llegará el momento en que las encuestas dirán, bueno, ya con este porcentaje han pasado ustedes a 5 diputados, ¿vale? Entonces ya estaríamos en esa horquilla de la que yo hablo, de 5 a 7. Hombre, como mínimo doblamos, De hecho, el Partido Popular, que estaba un poco agazapado, esperando a la expectativa, ¿no? Ahora, quiere aprovechar, y hace bien, es una táctica política como otra cualquiera, los buenos resultados de Andalucía para hacer ver que son extrapolables a Melilla. Bueno, esa es su estrategia, y por eso yo creo que ahora, para aprovechar la ola de Andalucía, están en Melilla muy activos y sacando cosas y diciendo, bueno, ahora vamos a mover esto para dar la sensación de que en Melilla efectivamente tenemos la mayoría. Yo creo que las cosas no son así. De hecho, en Andalucía lo que se hizo fue cerrar ya un capítulo que era el capítulo socialista. En Andalucía lo que había habido durante mucho más de 20 años, era una hegemonía socialista que parecía imbatible. Bueno, aquello se rompió hace 3 años, gracias a la ayuda de Vox, que ahora no lo dice. Dice, no, pues que Vox ahora, no habiendo apoyado los presupuestos, fue lo que obligó al señor Moreno a convocar elecciones. No, el señor Moreno vio una buena ventana y la aprovechó. De hecho, por haberla aprovechado, le ha salido así de bien, ¿eh? Realmente Vox fue el que facilitó que el señor Moreno pudiera estar gobernando en Andalucía estos últimos 3 años. Bien, digo, lo que ha cerrado Andalucía es esa gran etapa PSOE. Si realmente lo extrapolamos a Melilla, en Melilla la gran etapa que ha habido es la etapa PP. Y precisamente la etapa PP de los señores que ahora están en primera línea de ese partido. No ha habido un cambio generacional, siguen exactamente los mismos, los de hace 20 años, 15, 14, 10, 5, son esos mismos. Uno de ellos estuvo aquí hace unos días también lo vi y lo seguí, ¿eh? Entonces, esta gente, yo creo que no entienden que si sucede en Melilla lo que sucedió en Andalucía, es que lo que se va a cerrar es el libro PP, y habrá que escribir un nuevo libro. Y en ese nuevo libro posiblemente Vox tenga muchas páginas que escribir. Y hablando de esas páginas, y ya por último, si bien ustedes dan ruedas de prensa, o al menos si no las dan de forma clásica, así comunicados a través de las pantallas y ordenadores, las cogemos, las proyectamos, se ven en las páginas de los periódicos, ¿cuándo comenzarán? No digo agresiva, como insisto que no me gusta ese término, pero sí quizás una campaña más intensa con ruedas de prensa clásicas y quizás la visita de algún miembro nacional. Bueno, visitas estamos teniendo, ¿eh? Es verdad que ahora, precisamente con las elecciones andaluzas, hubo un parón de visitas, pero le puedo decir que ayer mismo estuve ya preparando las visitas próximas.
muy inmediato vendrá pues, el diputado que llamamos nuestro diputado, el señor Carlos Zambrano de Cádiz, que bueno, está adscrito a los temas de Melilla y es quien presenta en nombre de Vox los temas de Melilla en el Congreso. Tenemos una senadora por Ceuta, que es la que se acuerda también y presenta cosas de Melilla en el Senado. Es decir, hombre, tenemos una representación, en ese sentido Vox lo hace bien, aprovecha los medios y los recursos que tiene para que todos estemos representados en todos los sitios. Bien, Carlos Zambrano, pues no me ha dicho qué día, pero igual la semana que viene, porque hemos estado hablando de fechas de unos y de otros, aunque no nos vamos a coger vacaciones, porque de hecho ya no las hay. Sí es verdad que tenemos previsto viajes, bueno, pues por ejemplo en mi caso para llevar a uno de mis hijos a un curso de violonchelo, en fin, historias familiares, que hay que conciliar la vida familiar si no hay también. Nubes bajas. Si no hay nubes bajas, que eso usted me lo dice con segundas, porque eso me obligó a haber suspendido uno de sus programas, mi visita aquí a un programa que la teníamos prevista otro día, y por un tema de esos tuvimos que suspenderla. Es verdad, este sería para hablar de otra, de hecho traía documentación para hablar del tema aeropuerto. Pero bueno, volviendo, visitas las vamos a tener posiblemente incluso la semana que viene, posiblemente. Y luego ya de personas muy conocidas a nivel nacional también estamos pensando en traer, y de los compañeros de Andalucía que acaban de hacer una campaña de éxito, también estamos pensando que alguno de ellos se venga por aquí y nos visite pronto. Bueno, si me permite un consejo, se lo digo a todos los políticos, cuando traen un invitado, salvo que la agenda sea muy densa, que vengan un día antes de la rueda de prensa. Porque como venga en el día de rueda de prensa y páselo a algo, de repente no hay rueda de prensa. Y no sería la primera vez. Ha pasado con todos los partidos. Yo creo que intentamos que estén aquí un par de días, porque hacemos más cosillas que la rueda de prensa, aprovechamos para ver pues, instalaciones de Melilla, cosas. Por ejemplo, Carlos Zambrano yo creo que querrá ver la depuradora, era una de las cosas que habíamos pensado. La planta también de aguas, es decir, que bueno, aprovechamos para preparar una agenda y aprovechar el viaje para más cosas, ¿no? Bueno, pues lo comento ahora mismo a los servicios informativos, la posibilidad de una visita la semana que viene, que aquí también estamos escasos de material humano en redactores y cámaras. Agradezco su nueva visita aquí y habrá más, porque esto es un No, ya le digo que sí, no le quiero decir los nombres porque son muy primeros espadas, y no quiero que pase lo mismo, ¿no? Que después uno de ellos no puede venir por lo que sea y entonces parece que se desinfla el globo. Habrá más encuentros aquí en el arranque. Vendrán gente muy interesante de nuestro partido. Que yo creo que está empezado y como lo decía antes, yo creo que esto ya es un no parar hasta, no el año que viene, sino hasta muy metido el año que viene, octubre, noviembre. Muchísimas gracias, señor Muchas gracias y encantado. Venga, hasta la próxima. Gracias. Nosotros les dejamos ya, estos han sido unos minutos de una línea de entrevistas políticas que van a continuar durante estos días, ya les iré anunciando, pero ya les indico que salvo temas de agenda, mañana tendremos aquí al presidente de la Ciudad Autónoma, don Eduardo de Castro, para hablar de temas muy singulares, además, muy particulares de nuestra representación, o posible representación, en Europa. Les dejamos unos minutos de descanso, unos minutos de descanso y nuestras compañeras del programa Levante. Hala, hasta mañana.